comunicación telefónica con la ministra de Agricultura Urbana de Venezuela, Gabriela Peña. ¿Qué nos puede decir de la situación en Venezuela y esta lamentable persecución que encara Estados Unidos, a pesar de que es un país muy golpeado a nivel fallecidos por el coronavirus, siguen ensañándose con el noble y heroico pueblo venezolano? Mira, nosotros como varios países de todo el mundo estamos librando una batalla en medio de la pandemia. Hoy en nuestro país podemos decir que tenemos una cantidad de contagiados por el coronavirus que, si hacemos la analogía con otros países del mundo, no es representativa para la cantidad de habitantes que nosotros tenemos. Hoy nosotros debemos lamentar que tenemos un número de 10 fallecidos por esta pandemia. Sin embargo, bueno, gracias a las medidas tomadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, fueron unas medidas inmediatas que se tomaron. Él nos llamó, nos convocó a una cuarentena social colectiva. Nosotros pudimos realmente minimizar el contagio en este país, pudimos minimizar la propagación del virus. A pesar del bloqueo que están sufriendo y de los ataques de gran parte de la comunidad internacional, Venezuela pudo resolver de una manera correcta. Sí, nosotros no esperábamos menos del gobierno de Trump. Hemos visto que mientras el gobierno bolivariano prioriza la salud, coloca la vida adelante, otros países y principalmente coloca primero la economía. Mientras en Venezuela tenemos 311 casos de contagio, tenemos que lamentar el número de 10 fallecidos, pero debemos sentirnos un poco reconfortados porque tenemos 126 ciudadanos recuperados ya del virus. Estados Unidos tiene 880.204 contagios, está llegando a 50.000 fallecidos y aún así el gobierno del señor Trump insiste en iniciar la recuperación de la economía. Por nuestra parte, seguimos insistiendo en la importancia de mantener la cuarentena social, la cuarentena colectiva y continuar haciendo el esfuerzo para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Tú estás en el tema de la agricultura urbana. ¿Cómo se puede generar proyectos de agricultura y poder paliar un poco la crisis alimentaria y económica que se puede producir a través de esta cuarentena? Justamente ayer el presidente Nicolás Maduro daba importantes anuncios en torno al inicio del plan de siembra en invierno. En este momento vamos a iniciar la siembra de maíz y de arroz en 1 millón de hectáreas de tierra en nuestro país, de la mano con campesinos, campesinas, agrurbanas, comuneras, que nos permitirá continuar fortaleciendo la producción. Y, por supuesto, seguir generando mecanismos de acuerdo a las políticas orientadas en el Plan de la Patria, que tienen que ver con lograr la soberanía alimentaria y así garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano. Desde el Ministerio de Agricultura Urbana estamos desarrollando una campaña educomunicacional a distancia en agricultura familiar. Es tiempo para promover la agricultura en familia, es tiempo para promover la siembra de ciclos cortos, de aliños para nuestros alimentos, de algunos rubros que nos permitan garantizar el alimento de la familia y de la comunidad. En esta campaña, Juan, nos ha ido sumamente bien.
Ha sido una experiencia maravillosa porque la receptividad ha sido bastante importante. Yo pudiera enviarte algunos videos de la gente haciendo sus aliñopónicos, recuperando la semilla, preparando su tierra, aprendiendo métodos para cuidar las plantas con repelentes naturales, aprendiendo métodos para regar sus cultivos, tomando en cuenta algunas técnicas para recuperar las aguas residuales. Mira, en nuestro país está ocurriendo de todo en medio de la pandemia. En nuestro país la prioridad, y el presidente lo ha dicho, es mantener la producción. Él dice que entre pandemia y producción no hay contradicción. Y nos convoca a diario a continuar masificando la producción de alimentos. Nosotros, este plan del cual te hablo, que tiene 5 vértices, lo llamamos en cuarentena producir es vencer. Si nosotros producimos, le estamos dando un golpe bajo a este bloqueo que tenemos. Nosotros estamos muy claros de que es fundamental seguir trabajando en una economía post pandemia. El presidente Nicolás Maduro nos convoca al desarrollo de una economía real. Y en Venezuela tenemos una estructura organizativa bastante interesante llamada CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Tenemos los consejos comunales. En nuestro país hay 48.095 consejos comunales. Tenemos las comunas, que son las células que integran los consejos comunales y los CLAP. Son 3.173 comunas al día de hoy, y todo esto está compuesto por patriotas, por voceros y voceras chavistas que están convencidos de que nuestro primer objetivo es defender, consolidar y expandir el bien más preciado que hemos reconquistado en los últimos 200 años, como es la independencia. ¿Qué significa para ustedes que hayan reelecto en la OEA a Luis Almagro? Mira, para nosotros es un chiste. Es un chiste porque en medio de la pandemia los dos modelos se han notado. Hemos logrado desenmascarar el capitalismo. En este momento de pandemia, el COVID-19 le ha quitado la máscara al capitalismo. Y por esa razón nosotros decidimos salirnos de la OEA, Juan. O sea, nosotros formalmente, si mi memoria no me falla, salimos de la OEA en mayo, porque no toleramos tanto descaro, no toleramos tanta bajeza. ¿Dónde están las declaraciones de la OEA en torno a esta pandemia? ¿Dónde están las declaraciones, por ejemplo, de la señora Michelle Bachelet en torno a tantos fallecidos en Brasil? ¿Ustedes no la consideran a Bachelet como una líder socialista, como ella decía serlo? Mira, ella misma se dejó ver la vestidura con el informe que levantó sobre nuestro país. Porque ella vino, nosotros la atendimos, la escuchamos y le explicamos todo lo que se está haciendo en nuestro país, sobre todo en materia social. Y esa señora, después de todo lo que vio, después de todo lo que conversó, hizo totalmente lo contrario y redactó ese informe de acuerdo a las instrucciones que le dieron. ¿Se podría decir que Almagro y Bachelet se vendieron al imperialismo norteamericano? Sí. Almagro había sido mucho más descarado que Bachelet. Bachelet era un poco más disimulada, pero luego ya se le notó la costura. La última pregunta, ¿qué opinas de la campaña de algunos sectores de la prensa internacional contra el presidente de Bolivia,
que lo derrocaron Evo Morales, que es una campaña similar que le hacen al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que lo quieren llamar narcoterroristas? ¿Por qué piensas que usan los mismos calificativos para hablar mal de los procesos de cambio encabezados en ambos países? Oye, Juan, mira, lógicamente la canalla mediática debe generar matrices de opinión que le permita deslegitimar, subestimar todos los esfuerzos que se hagan en los gobiernos progresistas y sobre todo en nuestro continente, porque justamente Bolivia ha sido o fue uno de los países que venía avanzando en conjunto con Venezuela. El hecho de que haya pasado lo que ocurrió con Lula en Brasil, lo que ocurrió con Rafael Correa en Ecuador, que ocurriera lo que ocurrió con Kirchner en Argentina y que bueno, luego hicieran lo que le hicieron a Evo Morales, quizás hizo que ellos se sintieran un poco confiados. Ahora, no debe ser extraño para nosotros que en medio del manejo de la pandemia el presidente Nicolás Maduro haya demostrado su habilidad para conducir el país, haya tomado las medidas correctas en tiempos correctos, haya sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y luego salga la canalla mediática a hablar de narcotráfico, a querer malponer, a querer desvirtuar ya todo lo que se había logrado